soledad, miedo, tristeza, me sentía fracasada. ¿Cuántos años no fui a la Eucaristía pidiéndole a Dios que me sacara en situaciones difíciles? Yo sentía que Dios no me escuchaba, pero yo seguía buscando lo mismo. Claro, llegué a sentir que ya no había más esperanza. Dije, Dios mío, ya no quiero vivir. Una característica precisamente de la depresión, te baja las defensas, entonces te enfermas muy fácilmente por cualquier cosa. Me empezó con el asma, que es un vacío emocional muy profundo. Pues yo creía que esa era mi felicidad, aparentarle a los demás una mujer que físicamente está muy bonita, pero por dentro está destruida, que a Dios de nada le sirve sanarnos físicamente, pero que sigamos en el mundo de pecado. Es que no somos malas personas, simplemente Dios quiere para nosotros la santidad. Si yo dejo de seguir este camino, vuelvo a caer y puedo caer muchísimo más profundo. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Bueno, Paola, vamos a disponernos a orar en este momento, vamos a entregarle este gran programa al Señor que va a ser de bendición. Hoy tengo una gran invitada, una amiga, una hermanita, un ángel que Dios me ha regalado. Y bueno, vamos a orar porque hoy vamos a hablar de la vida, sobre todo este tema tan importante que ya vieron en pantalla. Ya vieron ese gran título y sé que va a ser de mucha bendición para cada uno de los que aquí están, para cada una de las personas que están viendo este video o que lo van a ver. Sé que es de bendición, pero antes que todo hay que ponernos en las manos del Señor. Paola, bienvenida. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, qué alegría. Gracias por aceptar esta invitación, por estar aquí en este canal Sagrario Amor, que sé que ha hecho mucho bien a tantas personas y que Dios se ha manifestado. Entonces, antes de todo, oremos, pongámonos en manos del Señor, ustedes y nosotros. ¿Listo? Para que sea el Señor el que toque corazones, para que sea el Señor el que hable a través de este video, a través de este programa que hoy traemos. Es algo nuevo en el canal, bendito Dios, un podcast donde vamos a hablar, donde nos vamos a tomar un cafecito también y vamos a compartir, pero lo más importante es que vamos a alcanzar bendiciones de parte del Señor. Dios se va a glorificar en grande y Dios va a sanar. La idea de esto es que Dios sane muchos corazones, que podamos encontrar ese milagro que tanto necesitamos en nuestro corazón. Entonces dispongámonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, yo te alabo y te bendigo, te adoro y te glorifico. Queremos darte la gloria y la honra a ti, Señor, a esta hora del día, en este momento en que nos tienes aquí en este compartir. Señor, cúbrenos y séllanos con tu presencia. Envía sobre nosotros tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo hable en nosotros, ponga palabras en la boca de Paola y en mi boca, que hablemos lo que tú quieres comunicar a cada una de estas personas que están al frente de su celular, al frente de su pantalla, que tú hoy, Señor, te glorifiques y que rompas y destruyas toda cadena de depresión, de angustia, de ansiedad, de miedos que podamos estar viviendo o alguno de nuestros familiares. Nos ponemos bajo el amparo de la Santísima Virgen María, que la Santísima Virgen María en este momento nos arrope con su manto celestial y que envíe ángeles y arcángeles aquí a este lugar a llenarnos de su presencia, a llenarnos de su amor, a llenarnos de esa presencia viva y santa que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Gracias, Santísima Virgen María. Gracias a nuestro ángel de la guarda que nos acompaña y está aquí con nosotros. Que sea tu presencia, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros, hablándonos, llenándonos y especialmente sanando cada corazón. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y te glorificamos hoy por siempre. Amén, amén y amén. Señor Jesús, regálanos tu santa bendición, que sea la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Hoy hemos querido traer un programa especial. Paola es nuestra invitada hoy. Es una mujer de Dios, le ha entregado su vida al Señor. Dios ha hecho muchos testimonios en su vida, muchos milagros en su vida. Dios le ha permitido experimentar su gracia, experimentar todo eso que viene de lo alto. Y usted dirá, ay, hermano Mauricio, qué rico yo ser Paola. Ay, hermano Mauricio, yo cuánto tiempo llevo en el canal y aún sigo igual.
No, 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 no. Hoy vamos a compartir un rato este testimonio de Dios, cómo ha obrado en ella, para decirte que el mismo Dios que ha obrado en Paola, también lo va a hacer en ti, también lo puede hacer en tu vida. Esa es la idea, que hoy tú puedas llenarte de este testimonio y decirle, Señor, también lo necesito en mí, lo necesito en mi hijo, en mi esposo, en mi mamá, en mi papá, en cualquier miembro de la familia. Entonces, hoy es el tema, la depresión, es el cáncer de hoy en día, hoy saluda uno a alguien y tengo la depre me llegó, y a veces pensamos que la depresión, Paola, se arregla como la olla de presión, no sé cómo le dicen en tu país, pero hay unas ollas que aquí le llaman la olla de presión, en otro lado le llaman la olla pitadora, que cuando la carne es muy dura, uno la echa ahí y rapidito, en 15 minutos está. Y a veces pasa por la calle un señor diciendo se arregla la depresión, se le cambia el cauchito, el tornillito, y hay gente que piensa que la depresión que está aquí en el corazón se arregla así de fácil, como cambiarle el cauchito o cambiarle el tornillito. No, 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 no estamos, esa depresión es la de la cocina. Hoy vamos a hablar de la depresión, el cáncer interno que lastimosamente muchas personas hoy están viviendo. ¿De dónde viene? Hay muchas raíces de donde puede llegar una depresión. Entonces, Paola, bienvenida. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. ¿Cómo te sientes hoy de todo lo que el Señor ha hecho en tu vida, que el Señor se ha manifestado de una forma inmensa y hoy estar con Él? ¿Cómo es vivir esa experiencia con Dios? Pues bueno, primero estoy feliz. Realmente estar del lado de Dios es el mejor camino que uno puede encontrar, que encuentra uno la paz a pesar de que se siguen presentando dificultades. Encuentra siempre ese refugio seguro en la oración, en que no importa qué esté sintiendo, problemas, lo que sea, siempre me voy a refugiar es en Dios. Y tengo una amiga hermosísima, fabulosa, que es la Santísima Virgen María, que siempre está ahí conmigo. Y es que además de eso, desde que conocí Sagrario de Amor, pues mi vida se transformó completamente, porque empecé a nutrirme de cada uno de los programas que tú tienes, de tus videos, de tus enseñanzas, y lo empecé a hacer parte de mi vida todos los días. Siempre un video para la angustia, la preocupación, el miedo, la desesperación. Siempre me refugiaba en la oración. Y siempre la Santísima Virgen con el Santo Rosario. Siempre fue fundamental. Todos los días. Y empezó a llegar como esa fortaleza. Y a pesar de que uno a veces tiene momentos difíciles, vuelve uno y se contagia y es sentir esa presencia viva de Dios. Me han pasado cosas increíbles. Bendito sea el Señor. Y yo sé que hay muchas personas que están viendo este video en este momento y preguntarán, pero ¿quién es Mauricio? Pero de pronto ya tenemos como, nos hemos estado conociendo a través de las redes, pero dirán, y Paola está ahí sentada, ¿quién es Paola? ¿Qué hace Paola? De pronto cayó del cielo así y ya Dios hizo todo. Qué rico empezar por ahí, Paola. ¿Quién es Paola? Bueno, ¿quién soy yo? Bueno, te cuento que yo vengo de una familia paisa, yo soy de Marinilla, yo soy la menor de 4 hijos. Pues desde muy temprana edad perdí a mi papá. A los 4 años de edad, pues mi papá murió en un accidente de tránsito y por circunstancias de la vida, pues mi mamá le tocó dedicarse mucho al tema del trabajo y obviamente pues no pudo estar, a pesar de que ha sido una excelente madre, no pudo estar como tan pendiente de la formación de los hijos y obviamente esas pérdidas van generando muchísimos vacíos. Vengo de una familia muy católica, muy creyente. Mi familia siempre tuvo la idea de la Eucaristía, el rosario, siempre estar como todas las creencias católicas. Yo soy abogada litigante, yo soy egresada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, tengo especialización en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín y candidata a magíster de la Universidad de Medellín también en Derecho Procesal. Y yo creo que es la pregunta más difícil que uno puede hacer, ¿quién eres tú? Porque realmente eso es lo que me rodea, mis papeles. Tú tienes inclusive un video, ¿quién soy yo? Y realmente tendría que decir que uno es soberbia, uno es egoísmo, uno es miedo, uno es injusticia, uno es pereza. Eso lo descubrí pues en todo este camino que yo he ido llevando desde que empezó mi conversión.
pero realmente soy un ser humano común y corriente, como cualquiera de las personas que están viendo y que están escuchando, que trata de luchar por salir adelante, ¿cierto? Por construir un futuro, creyendo que es lo que impone el mundo, buscar respuestas a veces donde no es. Eso es básicamente. Paola, y sabe que hoy que estamos aquí hablando, se me viene algo a la mente, que las diosidencias existen. Que días que compartíamos nos reíamos porque le decíamos a una amiga nuestra y yo le contaba cómo conocí a Paola y es algo chistoso porque ella cuando le conté se empezó a reír. Yo le decía a esta amiga, ¿saben cómo conocí a Paola? Yo iba para un baño y ahí me encontré a Paola y nos estábamos riendo de eso. Entonces mire que Dios pone los momentos. Yo estaba en un lugar, estábamos en una novena y pedí un baño prestado y cuando iba allá, Paola estaba en el pasillo, ahí parada, y ahí empezamos a hablar, ¿cierto? Yo creo que ahí Paola empieza a conocer esta experiencia de Sagrario de Amor. ¿Cómo fue ese momento, Paola? En ese momento, ¿qué vivías? Porque esto es lindo, pero yo quiero que entendamos esto, que las personas entiendan qué pasó y cómo Dios pone los encuentros, cómo Dios pone el momento. Por eso que tú estés viendo este podcast en este momento, que estés ahí al frente de la pantalla, no es una coincidencia, es una diosidencia. Algo te quiere enseñar Dios, algo quiere hacer Dios hoy en tu vida. Pues mira, te cuento, fue muy, muy curioso porque yo venía en una depresión muy impresionante, ¿cierto? ¿Y qué era lo que yo sentía? Soledad, miedo, tristeza, que yo no podía, me sentía fracasada, estancada, que yo no progresaba, sentía que nadie me amaba ni nadie me quería. Y por cosas de la vida, pues siempre he tenido amor a la Santísima Virgen María, pero no como la conozco ahora, ¿cierto? Entonces yo rezaba el rosario todos los días y yo le decía a la Santísima Virgen María pues que me ayudara. Yo le decía, soy desesperada con esta depresión, yo ya no puedo más, la ansiedad, sobre todo porque experimentaba una profunda soledad. Yo decía, yo soy madre soltera y entonces a mí nadie me quiere, todo el mundo me rechaza, yo me sentía como un mosco en leche que no encajaba en ningún lugar. Y recuerdo que yo le decía mucho a la Santísima Virgen María que me ayudara. Yo, previo a conocerte, yo tuve un sueño muy lindo con la Santísima Virgen María. Recuerdo que yo tuve la imagen de la Virgen con un montón de reflejos de ella y unas luces que eran radiantes, hermosísimas, y que tocó mi corazón y me dijo simplemente, paciencia. Yo al otro día fue que caí en cuenta que había soñado con la Santísima Virgen María, pero yo sentía como el reflejo de algo en mi corazón, muy bonito, muy especial, y yo no sabía qué significaba ese sueño. Simplemente yo sentía que ella se me estaba presentando, cuando claro, a esos días fue que yo te conocí, y eso es lo más lindo que en las cosas de Dios, Dios lo sabe todo antes de, y me puso a su madre precisamente para que ella me escuchara primero, ¿cierto? Para que ella después la llevara a Dios. Y yo creo que eso fue lo más lindo porque yo estaba desesperada y recuerdo que estaba en una situación amorosa muy compleja. Yo estaba enamorada de alguien que amaba profundamente, pero que esa relación no me correspondía, entonces me estaba haciendo mucho daño emocionalmente, muchísimo daño, y entonces estaba pasando por una tristeza impresionante también para completar por eso, y debido a esa situación también estaba como esperanzada en lo que Dios pudiera hacer en mí, y bueno, Dios permitió que se dieran las cosas y que te conociera ese día. Bendito sea el Señor. Paola, en ese momento de la depresión, porque mira, me escriben muchas personas, hermano, oro y todo sigue igual. De pronto ese antes de tú empezar a experimentar pues todo esto con Sagrario de Amor, en ese momento de depresión tú sentías que le orabas a la Virgen y que todo era igual, que no te escuchaba, que en algún momento eso te llevó a deprimirte más. Claro, yo sentía que Dios no me escuchaba, sentía que Dios no me quería, y de hecho pues unas estrategias ahora. Aunque orabas a Dios, sentías eso. Claro, porque no era consciente de mis errores, no era consciente de mis pecados. Yo decía, Dios, pero yo te busco, yo voy a la Eucaristía. ¿Cuántos años no fui a la Eucaristía pidiéndole a Dios que me sacara de mis situaciones difíciles? Pero yo seguía buscando lo mismo. Lo que pasa es que uno a veces no logra entender que Dios quiere sacarte de tu vida de pecado a través de la oración, pero principalmente lo que busca es tu conversión, ¿cierto? Entonces a mí no me sirvió orar
ir a hacer exactamente lo mismo, volver al mismo camino de... Entonces, por ejemplo, cuando una es mujer madre soltera, entonces, ¿qué te dice la gente o qué estás acostumbrado a que te diga la sociedad? Vaya, salga con uno, salga con otro, usted no tiene compromisos con nadie, viva la vida, disfrute, salga con un hombre, salga con el otro, si las cosas no se le funcionan. Entonces uno se va acostumbrando a ese tipo de cosas porque lo encuentra en la sociedad por todos lados. Lo mismo creo que le debe acontecer a un hombre, ¿cierto? Porque no solamente lo digo por mi lado, ¿cierto? Hoy experimento una relación, hoy experimento, independientemente si una persona ha sido divorciada o si vivió en un libro, sin importar qué clase de vínculo haya tenido con otras personas. Y es ahí donde más nos ataca el enemigo, con el espíritu de la soledad, donde más nos coge. O sea que eso que dice Paola es importante. Tú le orabas al Señor, pero no dejabas actuar al Señor, ¿ya? Porque seguías tu vida igual. O sea, es como he dicho en muchos programas, tú practicabas el quinto evangelio según San Yo. A mí me parece, yo hago lo que quiera, nadie me manda, yo puedo hacer. Y seguías de pronto untándote de todo lo que es pecado, de todas las ataduras, pues. Y de pronto eso no te dejaba experimentar ese milagro que Dios un día hizo en ti. Así. Y en algún momento tú pensabas que era imposible salir de eso que vivías, que ya ibas a morir así, que ya tu vida iba en caída y nada lo iba a detener. Sí, yo lo llegué a pensar en un momento muy, muy fuerte en mi crisis. De hecho, estábamos en plena pandemia. Yo viví en Medellín y regresé a vivir al municipio de Marinilla. Y recuerdo que llegué a un nivel en el que tenía que permanecer siempre, o sea, acostada. Nadie me levantaba de la cama, no me provocaba casi comer o comía mucho. O sea, él lloraba por todo. Me decían esto, lloraba. No me decían nada y lloraba y sentía un desespero. No quería salir, me daba pánico completamente. Claro, llegué a sentir que ya no había más esperanza. Dije, Dios mío, ya no quiero vivir. O sea, no fue tan fuerte ese sentir, pero ya lo pero pasó por la mente, exactamente. Entonces me daba un pánico la calle. O sea, mi mamá me decía, o en mi casa me decían, vamos a tal lado. Yo no me preocupaba. O hacer cualquier tarea, cualquier actividad en mi trabajo. Entonces todo se empieza a decaer laboralmente, empiezas a posponer tu trabajo, no voy a hacer esto hoy, porque es el pánico o es el miedo tan profundo que tú te sientes bloqueado mentalmente, que no eres capaz de hacer nada. Entonces te encierras como en una burbuja de que ya, o sea, mi protección es estar como en mi cama acostada. Eso te daba seguridad de estar ahí en la cama. O sea, pierdes entra un desánimo. Exacto. Que se pierda el trabajo, que se pierda la familia, que se pierda todo. Eso lo viviste. Eso lo viví. Ni siquiera seguridad, porque uno está ahí como con desespero. O sea, usted es con una angustia. Es lo que más identifica. No sentir como en el pecho una angustia muy profunda, como un vacío profundo. ¿Hasta qué punto llegaste? Medicina, te medicaron, ¿cómo fue esa experiencia? Yo tuve la posibilidad, pues antes de pandemia, yo ya estaba con psicólogo y tenía psiquiatra. Estaba medicada, tomaba venlafaxina todos los días. Con la pandemia la cosa empeoró muchísimo más, entonces hubo cambio de psiquiatra porque no me servía el medicamento. Fue un psiquiatra muy reconocido de la ciudad de Medellín, no voy a decir su nombre, me mandó muchísimos medicamentos, estuve controlada como 2 mesecitos y volví a recaer. Y para completar, mire cómo son las cosas de Dios, y es que los medicamentos a causa de la pandemia, como debilitan tanto el organismo, pues no me estaban haciendo efecto. O sea, por todos lados me afectaba, me daba el virus del COVID cada ratito, entonces eso bajaba más las defensas. Una característica precisamente de la depresión es que te baja completamente las defensas. Sí, te baja las defensas, entonces te enfermas muy fácilmente por cualquier cosa. O sea que la depresión puede llevar a otras enfermedades físicas, se pueden somatizar. Claro. Yo traía, haciendo la cuenta desde muy pequeña, la depresión, y me empezó con el asma, que es un vacío emocional muy profundo. El asma, la migraña, yo sufrí también de problemas de nariz, que eso está asociado también a fuertes dolores de cabeza, y inclusive yo soy operada de eso, también todo eso está asociado, y empezaron a subirme la presión arterial. Entonces empecé a experimentar una cantidad de cosas, inclusive
En mi infancia sufrí hipoglicemia también. En su momento pues no logré identificar a qué se debía, pero ahora haciendo pues todo ese tipo de cosas, sobre todo el asma fue muy fuerte en mi vida, claro, por la pérdida de mi papá. Pero entonces no solamente está el asma, entonces está la migraña que te empieza a llegar, entonces empiezan a dar desaliento. Y vamos al médico, tomes esto para la migraña, pero no llegamos a la raíz. Una fatiga impresionante, entonces supuestamente deficiencias de vitaminas, una fatiga impresionante, un cansancio, un agotamiento, porque me siento, son las 2 de la tarde y ya me siento con tanto desaliento, siento que ya no rindo, siento que hay tantas cosas. Y realmente, pues hay médicos que dicen que lo asocian con otras cosas, pero es una característica completamente de esta enfermedad. Las defensas completamente agotadas, te da una gripa muy fácil. De hecho, siempre me decían en mi familia que yo era hipocondriaca, que siempre me daba cualquier enfermedad, ¿cierto? Porque no sabían, y claro, no tenía yo ni idea en su momento que eso era lo que más me estaba afectando, que el estado de ánimo, y que yo creía que me lo nivelara tener una persona a mi lado que me llenara como ese vacío emocional. O sea, buscaba llenar esos vacíos de pronto en lo externo, en claro, una persona, en una cosa, en un objeto, en refugiarte en tu habitación, en exacto, tu cama, como que esa era tu fortaleza. Mire, es muy bonito esto que estamos hablando hoy, Paola, es hermoso, porque vemos dos partes. Primero, cómo ella oraba a Dios, pero no conocía a Dios. Que eso está en el libro de Samuel, capítulo 3, versículo 11, versículo 1. Dice que Samuel le servía al Señor. Pero en el versículo 7, si leemos, dice, pero Samuel no conocía al Señor. O sea, Samuel le servía al Señor en el templo, pero no conocía al Señor. Y de pronto, Paola, yo creo que esa era tu experiencia. Le servías al Señor, orabas el rosario, lo dijiste al principio, le pedías a Dios, pero la depresión permanecía. ¿Ya? Entonces, yo creo que todo empieza por una renuncia. Esa experiencia con el Señor tuyo empezó por una renuncia. Yo pienso que de ahí arrancó tu sanación, ¿cierto? Cuando dijiste, bueno, voy a dejar esto, voy a renunciar. Y como dicen por ahí, se puso seria. Ahora sí, en seriedad voy a seguir al Señor, ¿cierto? Así es. Yo recuerdo que, pues uno en esta experiencia, hay siempre que compartir como ese mensaje o ese testimonio de lo que Dios ha hecho en mí a otros. Y recuerdo que aprendí algo muy lindo, y es que a Dios hay que darle todo. A Dios hay que apostarle todo. Y eso lo tomé de una frase que estaba ayudando en algún momento a una amiga. Yo y dije así, salió, yo creo que fue el Espíritu Santo el que me dio y me dijo, un día dije a Dios sí en todo, y Él cambió mi vida para siempre. Y a partir de ese momento, mi vida cambió. Recuerdo yo que tuve a los 2 días, empezaba la consagración a la Santísima Virgen María, y eso para mí me cambió todo, porque yo empecé a darme cuenta que tenía que vestirme prudentemente. Es decir, tú te puedes vestir a la moda, pero de una manera que agrade a Dios y a la Santísima Virgen. Entonces me daba cuenta que estaba utilizando escotes, que estaba utilizando faldas que no agradaban mucho a Dios, y principalmente pues que me hacían no verme tan agradable ante los ojos del Señor y la Santísima Virgen María. Eso fue lo primero que a mí me tocó, que tengo que aprender a vestirme de una manera que Dios me ame, y si Dios me ama, pues quien vaya a estar conmigo, pues me va a amar y me va a aceptar exactamente, sin uno estar pendiente de tanto maquillaje, porque he vivido experiencias que te rechazan si tú no estás muy bien arreglada, si tú no tienes la super pinta o la ropa de moda, y como teníamos el estereotipo de hoy de que la mujer que llama la atención o la que sobresale es la que imita a las modelos, la que más muestra. Exacto, la que tiene las imágenes. Entonces de alguna manera eso lo vemos en todos lados, eso es lo que quiere la mujer, imitar a la otra, ¿cierto? Y eso era lo que yo buscaba. De hecho yo creía que ser una mujer delgada, bonito, que en su momento lo era mucho más delgada, pues yo creía que esa era mi felicidad, ¿cierto? La belleza, aparentarle a los demás una mujer que físicamente está muy bonita, pero por dentro está destruida, ¿cierto? Porque está llena de vacíos emocionales, ¿cierto? Buscando que otra persona, como tu pareja, te llene todo, tu compañía te dé todo, o en las cosas materiales, ser compradora compulsiva,
¿cierto? Ese tipo de cosas es lo que, o hay otros asuntos que son todavía más delicados, que es el tema sexual, ¿cierto? Sí, Refugiarse en esos temas. O sea, tú buscabas era refugio y en todo creías que ibas a encontrar la solución, pero todo se agudizaba más. Tu vida se parte en dos, Paola, entonces, porque la gente se estará preguntando, bueno, ¿y Paola vivió la depresión? Sí, fuerte, claro, miren, no salía de su habitación, todo eso. Pero, ¿cómo empezó ese proceso? Después que nos conocimos, tú dices que empiezas un proceso. ¿Cómo le empezaste a creer a Dios? O sea, ¿cómo dijiste, no, es aquí? Porque estabas medicada y muchas personas, yo amo los médicos y la Biblia dice en Eclesiásticos 38 que Dios sana a través de los médicos. Pero también a veces encontramos como cuando el niño tiene hambre, le ponen un chupo, pero en sí no le da alimento. Pero apenas le ponen el chupo, el niño deja de llorar. Y muchas personas pueden caer en la medicina con esto. Si no ven la pastilla, creen que no se van a aliviar. A través de la medicina sana el Señor, claro, no estoy en contra de eso, espero que no malinterpreten, ¿sí? Pero hay cosas, yo siempre he dicho que lo del alma solo lo sana Dios, que lo del alma, lo que es el pecado, lo que es esa tristeza, eso que hay aquí en el alma, solo Dios lo puede sanar. Yo les decía a alguien, si un papá y una mamá y un bebé van a la playa y el mar se lleva a su bebecito, yo le preguntaba a la gente en una predicación, ¿dónde te duele? Y la gente responde, ay, Mauricio, yo perder mi bebé así en el alma. Y usted, cuando le duele el pie, ¿dónde le duele? En el pie. Usted va donde el médico y usted le dice, médico, es aquí, vea la rodilla, ahí donde me tocó, el médico sabe. Pero cuando usted pierde ese bebé, ¿dónde le duele? Claro, eso me da. No, y el médico no va a decir, Paola, tómese un Alka-Seltzer y una aspirina para que se le quite el dolor de su hijo. No, porque es algo acá en el alma, algo en el corazón. Entonces yo pienso que la depresión va con eso, va mucho al alma, va mucho acá a eso que no sabemos qué es. O sea, me imagino que la persona no le encuentra sentido a nada que vive en ese momento. Entonces tu vida se parte en dos. ¿Cómo empieza a creerle al Señor? Si es aquí, esta es mi medicina. Sin desprestigiar la medicina de los psicólogos, de los psiquiatras, porque hacen mucho bien. Pero también he visto que personas tantos años en estos tratamientos y con Dios rápidamente han salido de esto, como le pasó a Paola, ¿cierto? Entonces, esa parte ahí, Paola. Eso es un acto de fe. Yo creo que es empezar a creerle a Dios que Él está haciendo su obra en mí, porque no sirve decir yo creo, pero no. Obviamente... O sea, tú creías en Dios. Sí, pero entonces... Pero no le creías a Dios. Exacto, pero mira que es el cambio. Cuando yo empiezo a hacer la consagración y a escuchar tus videos, yo empiezo a sentir mucha vergüenza por muchas cosas de mi vida. Mucha vergüenza de darme cuenta que lo que yo estaba haciendo no era correcto, no era bien. Y uno de los temas principales que me empiezo a encontrar es el tema de la impureza. Y que son, todo lo que los pecados de la impureza son los que más llevan al infierno. Entonces yo empecé a sentir como un fastidio con mi ropa, como lo que yo hacía, lo que yo sentía. Yo, ay, qué vergüenza. Yo, ay, qué vergüenza, por Dios, como estoy desagradando a la Santísima Virgen María, que ella es nuestra principal intercesora ante su Hijo Jesús y ante Dios. Yo dije, Dios mío, qué vergüenza. Entonces empecé a sentir como esa vergüenza. Y recuerdo que tuve la oportunidad de conocerte en los grupos de oración, un grupo de oración muy lindo que hicimos con una amiguita muy especial, y ahí que tú me hiciste una oración, son las cosas de Dios. Recuerdas que tú me hiciste una oración, me dijiste que yo tenía una cadena muy grande, estaba atada a una cadena muy grande, que tenía muchos miedos y una tristeza muy profunda. Cuando hicimos esa oración, recuerdo que yo sentí que algo se rompió, o sea, yo en mi mente vi que algo se rompió y empecé a tomar más conciencia de que yo estaba haciendo cosas que no eran correctas, ¿cierto? Porque una cosa es uno tener claro, sí, yo no puedo tener relaciones con personas si no es mi esposo, ¿cierto? Pero otra cosa es llevarlo al corazón. Otra cosa es llevarlo al corazón y entender que la palabra de Dios es sagrada y es muy clara y hay que tenerla presente en la vida de cada uno todos los días y que no se puede cambiar ni una coma ni un punto.
Yo no tenía la conciencia antes de eso, en absoluto, yo no tenía idea de eso, pero me empecé a dar cuenta yo me enamoré de la Santísima Virgen María. Ella fue la primera que me tocó y me mostró que estaba por el camino equivocado. Uy, esa consagración a mí me transformó completamente, porque me di cuenta que a través de los sueños empezaron a presentarme sueños muy horribles, con espíritus inmundos que me atormentaban, que me decían: usted por qué está siguiendo a la Virgen, usted por qué está orando, no les crea, y sueños que hacía cosas realmente que hacían pues en mi vida antes, y eso me empezaba a atormentar. Entonces yo empezaba, o los pensamientos. Como un ataque constante. Exactamente. Tú tienes que hacer esto y no aquello. Y eso a mí, yo decía: Dios mío, ¿en qué me he metido? Pero yo sentía esa fortaleza de la Virgen María. Empecé también a soñar muy a menudo. O sea que la consagración fue la ayuda muy grande para este proceso. Completamente. Bendito sea el Señor. Ahí hay algo importante, mire. Paola está diciendo, pero ella empezó con algo muy bonito, un acto de fe. Y es bueno entender lo que es la fe, porque a veces hay gente que dice: hermano, es que yo tengo fe, yo rezo, hermano, yo tengo fe, yo voy a misa. No, ahí no es la fe todavía, ahí estás creyendo. ¿Ya? Yo siempre les he dado una fórmula: fe más creer es igual a milagro. ¿Ya? Es igual a milagro. Y mire que Paola creía, pero le faltaba la fe. Ella estaba creyendo que Dios la podía sanar, que Dios le podía cambiar su vida, que Dios podía hacer un milagro en ella, pero hasta ahí, pero no tenía fe. Entonces, ¿cuál fue la fe? Porque ella dice: di un acto de fe, y ahí empezó el cambio. ¿Cuál fue el acto de fe de Paola? Empezó a caminar. La fe es una acción, es un caminar en lo que ella estaba creyendo. Ella creía que Dios la podía sanar, pero ahí estaba. Pero cuando dijo: hasta aquí es, voy a caminar, y empezó a creer en eso, entra la consagración, empieza a renunciar a hacer actos de fe, ahí empieza a ver el milagro. A veces queremos ver milagros, pero sentados, sin movernos, sin poner de nuestra parte. Y entonces: hermano, Dios no me escucha, hermano, Dios no hace, hermano, Dios no me sana a mí. Oye, si la bendición de Dios es para todos, Dios no hace diferencia de persona, solo es entregarle la vida, solo es dar los actos de fe, como lo hizo Paola. Entonces, esa consagración empieza algo ahí, que en este momento estamos trabajando la consagración en mi otro canal, Sagrario Divino. Ahí usted entra a los en vivos y ahí está toda la consagración. Usted puede empezar y hacerla, porque ahora pronto vamos a tener la Eucaristía de consagración. Entonces puede ponerse al día y hacerlo. Aprovecho para hacerles esa gran invitación. Y entonces, Paola, ¿cómo continúa ese proceso? No, pues ese proceso continúa con muchas cosas, porque entonces consagrarse a la Virgen implica renunciar, implica alejarme de personas que uno cree que son personas, aún siendo personas muy buenas, están dentro del mundo. Entonces son personas que te van a alejar de Dios, ¿cierto? Entonces, con las que tú ya vas a empezar a tener comunicación, y te van a decir: estás loca, ¿cómo así que? Entonces hay que renunciar a todas estas cosas que tú antes hacías. Entonces implica pensar que yo me debo alejar de muchas cosas que me llevan a una vida de pecado. Entonces el tema de frecuentar discotecas hay que dejarlo. Yo no he sido nunca mucho de discotecas, pero son cosas que uno tiene que empezar como a analizar, alejarme de todo. O sea, Dios llenó tu vida. Sí, completamente. Se vuelve todo. Completamente. Sí. Llenó mi vida, y aparte de eso, renunciar a una persona que uno amaba, que yo todavía siento cosas por él, pero ya muy diferente. Das como cariño y gratitud, porque todas esas situaciones difíciles que uno vive te llevan también, son parte de este proceso de conversión: los sufrimientos, los dolores, los rechazos, las pérdidas económicas, las pérdidas de seres queridos. Todo eso contribuye también a un proceso de conversión, ¿cierto? Y en ese experimentar, cuando hice el acto de fe, ¿todo acabó en un mismo día o cómo fue el proceso? ¿Fue poco a poco? Porque es que eso es lo otro. Hay gente que le exige al Señor ya, o sea, es ya. Tiene que ser ahora, no es mañana, Señor, tiene que ser ya. Y cuando no vemos el milagro ya, nos desanimamos. Bueno. Dejamos de orar, hoy oré y mire, todo sigue igual. De pronto esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, fueron muchas cosas, ¿cierto? Lo primero es que la mente hay que alimentarla de todo lo que fortalezca la fe, para que salga todo lo que me tenía contaminado el mundo. Hay un libro muy lindo que habla mucho sobre eso, y es El combate espiritual, que Mauricio lo va a recomendar en alguno de los
temas de la consagración, porque tenemos que fortalecernos fuertemente y apartar todo lo que nos lleve a nosotros al pecado. Realmente uno tiene que empezar como a caminar creyendo ciegamente en que Dios iba a hacer eso en mí. Eso es un proceso largo, que no es fácil, que no es de hoy, no, porque la depresión y la ansiedad tienen una característica muy especial, que no se soluciona en un día. ¿Cierto? Hay milagros que Dios ha hecho y que hemos tenido la posibilidad de ver que son inmediatos. Hay otros que se demoran un poquito más y hay otros milagros que se demoran más tiempo, y lo dice la palabra de Dios y grandes predicadores. Es que a Dios no le interesa tanto tu sanación física, sino la sanación espiritual, es nuestra conversión, que a Dios de nada le sirve sanarnos físicamente, pero que sigamos en el mundo del pecado. A Dios no le interesa eso. Quizás uno de los más grandes problemas que en este momento estamos atravesando, crisis, son las enfermedades de la depresión y la ansiedad. Precisamente es por eso, porque quiere salvar almas para que no vayan al infierno, ¿cierto? Esa es una de las grandes estrategias que Dios está utilizando ahora, porque si no, no rezamos, si no, no vamos a la Eucaristía, si no nos damos cuenta del poder que tiene el sacramento de la conversión, ¿cierto? Ir a confesarme, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, no, qué pereza, yo no quiero ir a hablar con ningún sacerdote, lo que hacemos es rechazar, hablar mal de la iglesia, y lo que Dios quiere no es eso. Entonces, eso implica orar, hay que orar mucho. Yo creo que hay que orar hay que orar por la mañana, por la tarde y por la noche. Hay que relacionarme con personas de fe, porque si yo creo que voy a orar, pero si sigo en la misma vida, por ejemplo, en el caso de los hombres o de las mujeres que les gusta, digamos, salir constantemente al mundo, a la rumba, a la fiesta, al consumo de bebidas alcohólicas, de cigarrillos, ¿cierto? Lo que la gente llama comúnmente, no, es algo normal, eso no es malo, no pasa nada, pues eso es lo que te saca del mundo, ¿cierto? Uno de los grandes temas que me afectó a mí fue la promiscuidad. Claro, porque tú eres soltera, entonces puedes salir con quien tú quieras. Y hay una cantidad de espíritus inmundos que van a llegar a tu vida y te van a atormentar, porque eso es lo que pretende el enemigo. Y esa es la batalla más grande que yo he tenido que enfrentar, y es que en mis sueños he tenido batallas espirituales con esos espíritus que me dicen, es que tú, ¿por qué estás siguiendo? Es que tú estabas conmigo. Yo no era consciente de eso hasta que ya me doy cuenta. Yo sé que muchas personas, por lo que me has contado, también han tenido clases de sueños, que sienten miedos, que sienten que los atormentan, y eso es lo que él quiere. Y uno no, es que estamos tan contaminados con el mundo que hacemos todo tan normal, ¿cierto? Es que no hay problema. Yo no estoy diciendo que no podemos salir. Usted sí puede salir a compartir con sus amigos, sus amigas, pero tenemos que saber con quién nos debemos relacionar. Porque ¿qué te sirve salir con un amigo o una amiga o un conocido o un familiar que te diga, no, es que toma tranquilo, toma tranquila unos tragos, o sal, que deja a tu familia tirada? En mi caso, por ejemplo, no le pongas atención a tu hijo ni a tu mamá, deja a tu familia abandonada, vámonos un fin de semana a disfrutar. Realmente son cosas que uno podría decir, eso no es malo, ¿qué problema hay dejar la familia? Y todo el mundo lo hace, háganlo, todo el mundo, la de la esquina, una amiga mía, todo el mundo, porque hoy así nos aconseja, todo el mundo lo hace, tranquilo, tranquilo. Yo les decía que días que, creo que en la consagración, no recuerdo, yo les decía que el diablo nos tranquiliza y Dios nos intranquiliza, y alguien me escribió y me dijo, ¿cómo es eso, hermano? Que el demonio nos tranquiliza. Claro, es lo que está hablando Paola, el demonio siempre nos va a decir, tranquilo, eso está bien, eso no es pecado, eso lo hace todo el mundo, eso es lo que nos dice el demonio. Y Dios nos dice, mira, estás haciendo esto mal, cuidado, vas por mal camino, no te conviene. Entonces ahí viene la intranquilidad, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. La verdad, Paola, que para mí, Paola es una gran amiga. Es una gran amiga y me siento contento porque, mire, ya tengo suplente en Sagrario de Amor. No, pues de abogada a predicadora, bendito sea el Señor. Y me decían, en estos días salimos un grupo de amigas y amigos, pues mi familia, mi esposa, salimos a comer, a compartir, y salimos a hablar de Dios. Pero yo escuchaba a Paola porque llevábamos unos días sin vernos, y yo decía, Dios santo, el modo de hablar ahora es Dios, como
y a pesar que es abogada, que eso es otro tema que voy a grabar con ella, no quiero meterme en eso, cómo ha manejado ella su carrera de hermoso, me encanta, es un testimonio grandiosísimo y donde nos damos cuenta que sí podemos trabajar nuestra carrera, lo que somos, en Dios, y Dios cómo nos prospera. Paola, pues vivió unos momentos difíciles de economía y me dice, ahora echa los trabajos. Una de mis amigas me decía, impresionante Paola, escuchar hablar a Paola, Dios mío, y me lo ha dicho muchas veces. Entonces, eso es cuando uno se enamora de Dios. Por ejemplo, ahora uno ve a Paola y siempre la ve feliz, sonriendo, hola, ¿cómo está? Dios te bendiga. Es lo que hace Dios, es lo que hace Dios. Pero mire lo que ella dijo, ha sido un proceso, no ha sido ya. Y tampoco ella está diciendo ahora que ya está lista. Listo, no. Ella siempre que lo hablamos dice, Mauricio, esto es de todos los días, la conversión es de todos los días. Igual, no crean que porque yo me siento aquí, no. También todos los días le digo, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a mejorar, ayúdame a servirte, ayúdame. Todo es por gracia de Dios. Paola, yo quiero porque las personas están allí de pronto, y entonces, ¿cómo hago con mi depresión? Yo quiero que tú misma le digas a esas personas que están allá, que yo sé que hay personas tristes, que hay personas deprimidas, yo sé que hay personas que no le encuentran sentido a la vida, hasta han querido tomar malas decisiones de partir de esta vida a la otra, no quiero vivir más acá, me quiero ir y que Dios me recoja, porque la depresión tiene escalas, tiene todos grados, todos no viven la misma depresión, unos en un día y la superan rápido, otros no, hasta la muerte si es posible. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esas personas que están ahí ansiosas, que están deseosas de sanar? Yo quiero que les dejemos para que ellas el día de mañana puedan escribir y decir, a través de este testimonio, Dios sanó mi vida, dejé la depresión, Dios cambió. Es decirles que sí se puede, que Dios también actúa en ellas. ¿Qué decirle a esas personas? Bueno, lo primero es que tenemos que tener paciencia, ¿cierto? Porque vamos a seguir haciendo parte de este mundo, no podemos irnos a meter en ningún momento a una cueva. Y lo principal es conocer a Dios. Cuando yo conozco a Dios y cuando yo me entrego a Él, yo voy a tener confianza, seguridad, voy a estar alegre y voy a saber en qué camino estoy. Entonces, aferrarlos. Yo lo primero que digo es fundamental, la lectura de la Santa Biblia. Cuando Mauricio haga los programas, los en vivo, ¿qué versículo dijo que de pronto me llamó la atención? Lo voy a leer, lo voy a meditar. Hay una cosa muy bella y es que una imagen de Jesucristo, ¿cierto? Fundamental, que a uno le guste. Dice el libro del combate espiritual que usted con solo mirar una imagen, sentarse a mirarla, o pueden ocurrir muchos milagros. Hay que orar muchísimo. Mira, hay una cosa muy linda que lo dice la Biblia: dar, orar y ayunar. Tú lo dijiste en un en vivo, cordón de 3 dobleces que no se rompe. Entonces, tengo que acordarme mucho del otro, de la persona que está sufriendo, que está triste. Muchas veces somos muy egoístas y damos en las migajas que tenemos, ¿cierto? De lo poquito que tenemos o de lo que nos sobra. No hay que dar. Es efectivamente todo lo que yo pueda por servir, ayudarle al otro. Yo creo que es una de las cosas más lindas. Hay un libro que recomiendo mucho que se llama Las Glorias de María. Excelente. De San Alfonso María de Ligorio, para enamorarnos y conocer a la Santísima Virgen María. Es un libro muy largo. Yo digo que los temas de Dios no hay que empezar a leerme un libro en 2 días o en una semana, no. Cuando tú quieres llenarte de Dios, no importa el tiempo. Y para un consagrado, este es libro de bolsillo. Este es un libro muy importante porque aquí cuentan cómo habla de la pureza de la Santísima Virgen María, todo lo que hace la Virgen María en la vida de nosotros, y nos fortalece muchísimo en la fe y en esa confianza y en ese amor a Dios. Realmente hay muchos libros espirituales, pero eso es lo que nosotros tenemos que hacer: empezar a limpiar nuestra mente, a llenarme de cosas de Dios. Si tú puedes escuchar todos los días cosas de Dios, la lectura del Evangelio, muy importante, meditarla. Hoy el Evangelio, por ejemplo, era preciosísimo. ¿Yo qué me voy a quedar? ¿Yo qué me voy a llevar para el día de hoy, para la vida diaria, la lectura de la Eucaristía? Si yo puedo ir a la Santa Eucaristía todos los días, genial. Pero si por temas de trabajo no puedo, mínimamente ir los domingos. Tratar siempre, la confesión es fundamental. Siempre hacerla con el corazón. Si tú no la puedes hacer muy seguido, pues frecuentar el sacramento cada vez que tú lo sientas.
es importantísimo la comunión, hacer la comunión. Comulgar es un regalo maravilloso del cielo que nos conecta con Dios y pedirle a Dios la gracia de la humildad, porque la humildad fue la que derribó y rompió todas las creencias que yo tenía. Entonces yo decía que pecar era normal, yo acondicionaba mi pecado porque yo estaba muy ligada a los temas la soberbia te llevaba a eso. A los temas de nueva era. Entonces sí, entonces tener relaciones sexuales, por ejemplo, con la persona que uno ama, así no estés casado, es normal y realmente no es normal. Todo lo normalizamos. Exacto, como empecé a normalizar muchos comportamientos, desde la forma de vestir, la forma de relacionarme con la gente, ¿cierto? La forma en que uno vive, algo tan simple, el chisme, por ejemplo, que son cosas que no nos agradan. De hecho, el chisme, los pecados de la lengua también son los que más llevan al infierno. Entonces son cosas que a veces dice la gente, no, pero es que yo no hago eso, yo soy muy buena persona, yo no le hago daño a nadie. Y cuando más santos nos creemos es cuando más pecadores somos. Pedirle a Dios esa gracia que nos haga humildes. Una cosa muy linda que le recomiendo a todos, pídale a Dios a través de San José, que fue el que más me guió en su momento y que lo sigo teniendo una gratitud impresionante, y es cogerle pereza a todo lo que sea pecado, o sea, que me permita que sea desagradable todo lo que sea para mí pecado y me enamore de todas las cosas de Dios. Exactamente, me enamore de todas las cosas de Dios. Y las gracias la Virgen las concede fácilmente. Este libro habla mucho de las gracias de la Santísima Virgen María y la pedir la santidad. Un día me dio mucha risa porque yo leía en el combate espiritual sobre la santidad. Yo decía, ¿qué es eso? Eso es para personas especiales, extraordinarias. ¿Quién será eso? Y por iluminación del Espíritu Santo entendí que es una coraza, una protección que nos ponemos cada uno de nosotros para resistir los ataques del enemigo, ¿cierto? Algo muy simple, te llama un familiar y te cuenta un problema y empiezan a pelear. Entonces te da la gracia para que tú seas tolerante y paciente con esa persona y no entres en la discusión con el otro, ¿cierto? Si tienes problemas de pareja, eso es una de las cosas que más están ocurriendo hoy en día, entonces a pedir mucha oración para que tengas paciencia, para que Dios te guíe, te oriente, qué camino debes llegar ante esa situación. Si son problemas laborales, también te va a guiar qué camino debes tomar en esa situación, cómo se resuelve. Bueno, y aquí una cosa fundamental, pedir Espíritu Santo. Hay que ir a grupos de oración definitivamente. Hay que congregarme en la iglesia, buscar personas de oración, personas de fe. Porque si yo sigo en el mismo mundo, con las mismas personas, no voy a llegar a nada. Tengo que separarme todo y créanme que es muy difícil tener que alejarme. Yo te compartí tú eres testigo de la persona que yo amaba profundamente, que yo te contaba mis experiencias, tener que decirle no a una persona que me buscaba y me decía te amo, te quiero, pero a mi manera y a mis condiciones. Y yo sufría mucho, yo traté de ayudar a esa persona a que también siguiera el camino de Dios, pero no fue capaz. Entonces lo dicen mucho los grandes y expertos en estos temas espirituales, que si yo trato de ayudar a otra persona a la conversión, pero esa persona no sigue el camino, yo tomo el riesgo de perderme igual. Entonces a veces hay que soltar, orar mucho por esas personas, sí, hay que hacerlo, hay que orar mucho, pero también tengo que alejarme de esas personas. Créanme que tomar decisiones, muy difícil, pero Dios me fue dando esa gracia poco a poco. Ojo, la depresión y la ansiedad son una montaña rusa, sube, baja. Tengo días muy buenos, otros días regulares, otros días perversos. Entonces hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocer cuáles son mis pecados, porque hay que ponerles el nombre como tal. Dice, pecados, ¿cómo así? Sí, ¿cuál es el pecado? El pecado de la impureza, el pecado de la lengua si estoy hablando mal de la gente, que el pecado del mal temperamento, del mal genio, si yo soy agresivo o violento con el otro, cómo me estoy portando, porque es que solamente nos limitamos, es que yo no mato, es que yo no robo, entonces yo soy muy buena persona, es que no somos malas personas, simplemente Dios quiere para nosotros la santidad. Amén, bendito Dios. Bueno, Dios santo. Excelente, Paola, todo lo que dices, excelente. Recopilemos. Entonces sería, ¿cómo empezó el proceso de Paola? Primero tomó la decisión, dio un salto de fe, ¿cierto? Eso es lo primero. Usted que está ahí, decaído, que está encerrado en su habitación, así como lo vio Paola, lo primero que tiene que hacer es levantarse. Pienso yo que ahí empieza la sanación en la depresión. Segundo, encontrar la raíz del problema. Si viene por algo, una sanación interior, un trauma, algo intergeneracional, o te traumaron desde niño, desde niña o del vientre de la mamá,
Esa gracia hay que pedírsela al Señor. Ujú. Y tercero, algo importante que dijo Paola, confesión, Eucaristía. Cuando usted hace una buena confesión, es Dios en usted. Entra Dios, está tu corazón lleno de Dios y vives la Eucaristía y comulgas. Mira, yo pienso que ahí está la medicina por excelencia. Dios, ¿cierto? Cuarto, los libros espirituales. Si usted está deprimida y se pone a escuchar música de despecho, ¿qué pasa con esa persona? Más depresión. Ujú. Si usted está viviendo una depresión porque su esposo la abandonó y se va a escuchar música de cantina que llaman y esto, mejor dicho, esa depresión usted la va a fortalecer. Así es. Entonces yo pienso que es buscar lo opuesto. Está deprimido, busque a Dios, una lectura bíblica, un video de Dios, una predicación, un libro, póngase a leer un libro. No son libros de energías, no son libros para manejar tu mente, eso no, eso te manipula, eso es nueva era y acaba con tu vida. Busquemos la palabra de Dios ahí, Dios te va a hablar a través de la palabra. Entonces mire, esas 4 cosas, si usted las empieza a hacer hoy, yo creo en el nombre de Jesús que Dios te va a regalar el milagro que le regaló a Paola, que esa depresión se va en el nombre poderoso del Señor. Mire y dígale, Señor, muéstrame qué tengo que... Hay gente que... Yo hablaba con una niña en un retiro, unos de jóvenes. Mire, esos jóvenes todo el día lloraban. Yo oraba con ellos y ellos lloraban y lloraban. Y la niña todo el día, unos 14 años. Y cuando se terminó el retiro en la tarde, yo dije, yo no me puedo ir así, yo tengo que hablar con esa niña. Y empecé a hablar con ella y le dije, hola, ¿cómo estás? Y me dice, hola, así, repelente. Y le digo, ¿cómo te llamas? Me dice su nombre y le digo, ¿tú por qué eres así? ¿No has vivido la experiencia? ¿Qué pasa? Y me dice, así soy yo, así nací yo. Yo le dije, no, tú no eres así. Yo la joven no la conocía, la conocí en el retiro. Y le dije, ¿tú no te acuerdas si cuando estabas en el vientre de mamá, tu mamá tomó una rabia o vivió algo difícil? Y ella me mira sorprendida y me dice, ¿y usted por qué sabe? Yo le dije, no, yo no estoy afirmando, yo te estoy preguntando. Y me dice, sí. Cuando mi mamá tenía 5 meses de embarazo, yo estaba en el vientre de mi mamá llegó a la casa y encontró a mi papá con otra mujer en la cama. Exacto. Y mi mamá tomó un palo, un garrote y le pegó a mi papá y le tiró la ropa y lo echó. Eso me lo cuenta mi madrina, me dice ella. Y le dice, yo le dije, yo quiero orar por ti. Vamos a pedirle a Dios que sane, tu rabia viene de ahí. Oramos y lo que no lloró en todo el día, lo lloró en 5 minutos. Yo le pedí a una servidora que le diera un abrazo, esa niña lloraba. A los 3 días recibo una llamada y es la mamá. Yo dije, ¿qué pasaría? Y me dice, ¿usted es Mauricio? Sí, señora, habla con él. Y me dice, ¿qué hicieron en mi hija? Yo le dije, ¿por qué? Mi hija nunca hablaba conmigo. Mi hija todos los días peleaba con su hermanito. Mi hija a nadie le hablaba. Ahora sonríe, ahora abraza, ahora besa, ahora comparte. Le dije, señora, lo que pasa es que su hija traía un trauma desde el vientre. Desde que usted la tenía en el vientre, usted vivió esto. Y me dice, sí, yo lloré mucho, fue muy duro. Entonces le transmitió eso al bebé. Y la niña nació así. Entonces, mire, ¿desde dónde traemos marcas? La niña ahí cambió su vida. Ahí fue una niña normal. Entonces, a veces, no es que yo soy así. No. Algo hay que sanar. Algo hay por ahí, una cadena, una atadura que hay que romper. Y a través de todo esto, usted leyendo encuentra esas ataduras. Leyendo uno va a escuchar, yo vivo esto, a mí me pasa esto. Y ahí Dios va sanando a través de eso. Entonces Dios lo puede hacer en tu vida. Mire, yo no quiero, ahora no vamos a hacer la oración, yo quiero hacer una oración profunda sobre la depresión. Entonces usted se va a ir al canal María Sagrario Divino, que es mi canal de oraciones, ¿ya? Ahora que está terminando este video, va a ir a mi canal María Sagrario Divino y ahí va a buscar la oración sobre la depresión. Y la va a hacer todos los días. Haga esta oración todos los días.
Pero recuerda que Paola hizo algo importante, dio un salto de fe. Empiece a caminar, estoy sana, estoy bendecida, adiós la depresión, no estoy deprimida, estoy bien en el nombre del Señor. Es un acto de fe. Entonces, ánimo, vamos a poner eso en práctica. Yo creo que Paola nos va a leer algo, la veo hoy con su agenda. Sí, con su... claro. Una cosa muy importante, hay que tener noticas. Las noticas nos están recordando todo el tiempo la presencia de Dios, siempre, siempre, siempre. Hay que tener noticas en la oficina, en la casa, o sea, donde tú... En el celular. En el celular, sí. Yo cada rato también tengo notas, entonces el fondo de pantalla. Muchas veces, ahora tengo una imagen de mi hijo, pero normalmente son imágenes sí, frases que me nutren y me llenan el alma. Y una cosa muy linda es que según sea tu fe, así serán las cosas que te sucedan. Y la otra dice, cuando pidan en oración, tú sabes dónde están. Cuando pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo consiguen. Eso es Marcos 10:24, ¿cierto? Entonces es creer, a ver, si Dios me está sanando de la depresión, yo tengo que creérmelo ya, que Dios lo está haciendo en mi vida, porque Dios me ama, Dios me quiere sana, Dios me quiere bien, Dios me quiere aliviada, para que ese testimonio de lo que ha ocurrido en mi vida, yo pueda ir a dárselo a otros, desde mi trabajo, desde mi familia, porque no nos sirve estar en conversión, pero estar en conflicto con todo el mundo, no. Y tampoco es ir a echarle cantaleta a la gente, ni nada. Simplemente es desde lo que yo vivo, con amor, con cariño. Por eso es que la Virgen María siempre actuaba con ternura, en silencio, oraba. Entonces, es creerlo. Si a Paola le pasó, ¿por qué no te va a pasar a ti? Es decir, si ella ha logrado salir adelante, yo también voy a creer ciegamente que Dios lo va a hacer en mi vida. ¿Para qué? Para transformarte y liberarte de las garras del enemigo, que eso es lo que él quiere. El enemigo nos quiere tristes, aburridos, que tengamos pensamientos, que estemos en el mundo felices del pecado, ¿cierto? Eso es lo que él quiere. Nosotros digamos, ay, qué pereza, yo no creo en eso no es cierto, eso es mentira. Realmente lo que quiere el enemigo es nuestra perdición, para que después él, porque hay un libro muy lindo, el padre Gabriel Amor, que él habla sobre la depresión, sobre las enfermedades psiquiátricas, que todo eso es lo que tiene que ver con el demonio, para que son ataques completamente, para que después no digamos... Y un gran exorcista, no es cualquier sacerdote. Y él ahí dice en unas revelaciones que hace, que obligan a hablar al demonio, él dice que uno de los más grandes seguidores están en los centros psiquiátricos, ¿cierto? Entonces muchas enfermedades mentales las estamos camuflando. Respeto mucho la parte científica, pero claro, ahora que estoy experimentando y que he sufrido los ataques del enemigo, puedo decirlo con plena certeza de que el camino que te va a dar toda la seguridad y no tener miedo tampoco. No tener miedo, porque el miedo sí nos bloquea emocionalmente y no nos deja hacer. Es creer ciegamente. Dios, pídelo con mucha fe. Ve al Santísimo, eso era lo que faltaba. Ir al Santísimo, allá los mayores milagros es donde ocurren. Me voy para el Santísimo, pongo la petición y pedirle a Dios esa gracia de que me dé enamorarme de Él y decirle, Dios, dame la fortaleza, esto que estoy pidiendo para creérmelo, y poco a poco lo voy a repetir todos los días, porque vamos a vivir momentos altos, bajos, hasta que ya Dios nos va nivelando. Sin embargo, no nos podemos descuidar, porque si yo dejo de orar, si yo dejo de seguir este camino, vuelvo a caer y puedo caer muchísimo más profundo. Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Espera la segunda parte, el siguiente video, donde Dios le ha abierto las puertas a Paola. Mire, todo este proceso ha tenido respuestas. La economía para ella fue difícil, dura, ya como profesional, ella quería ejercer, ella me llamaba, Mauricio, este negocio, pues eso lo vamos a ver en el otro programa. Espera el próximo programa de Sagrario de Amor, porque viene un testimonio grande y vamos a estar orando por la economía también, para que el mismo Dios que le abrió las puertas a Paola también las abra en tu vida. Entonces, Paola, qué rico tenerte acá, un testimonio impactante. Yo sé que este testimonio va a dar la vuelta al mundo. Yo sé que todas estas personas lo van a compartir, compártanlo. Así usted ve a esa persona sonriente, no importa, voy a mandárselo a Juanito, a Pedrito, porque a veces la depresión está ahí. Aunque sonríen, están deprimidos. Y estos testimonios hay que darlos a conocer al mundo. No, el único que quiere que estos testimonios los guardemos es el demonio. Pero nosotros, que somos personas de Dios, ustedes y nosotros, vamos a compartirlo. Y también te pido pues que me dejes una manito arriba, para que YouTube lo recomiende a muchas más personas y también sean bendecidas. Paola,
que nos acabó el tiempo. Qué rico y estar aquí y tantas cosas. Mira, estabas hablando y decía, aquí hay otro tema, aquí hay otro tema. Déjame en los comentarios si quieres que haga otro programa o qué programa te gustaría que hiciéramos Paola y yo, que compartiéramos de acuerdo a lo que escuchaste, esa fe en Paola, esa forma de creer, de hablar, esa certeza. Déjame aquí abajo en los comentarios, ahí abajito en los comentarios, tú me vas a decir, hermano Mauricio, quiero un podcast con Paola sobre esto, lo que estás viviendo, y yo sé que lo vamos a programar y lo vamos a hacer para ti. Paola, Dios te bendiga. Amén, igualmente. Gracias por todo, que Dios te dé esa fortaleza, esa fuerza para seguir adelante evangelizando, y sé que hoy es el principio de algo grande para tu vida en las cosas de Dios, que hoy no estás solo aquí, sino que ese testimonio da la vuelta al mundo y que los testimonios van a llegar. Chao, chao para todos. Hasta luego, chao. Suscríbanse a nuestro canal Sagrario de Amor, si no lo ha hecho. Y si este video ha sido bendición para ti, déjame una manito arriba también y un comentario. Los voy a leer a todos y los voy a responder. Chao, chao. Bendiciones.